Perfecto. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Con Esteban, entonces, vamos a eh, desarrollar la presentación acerca de cómo leer críticamente un artículo académico. Por favor, Kiara, si me pudieras confirmar que se oye y se ve bien la pantalla. Sí, ambos. Perfecto, muchas gracias. Bien. Ok, entonces, primero, antes de centrarnos en el artículo académico, quisimos mencionar que esto se circunscribe dentro del pensamiento crítico, ¿no? Que tiene que ver con tener esta capacidad de analizar, evaluar y cuestionar información, ideas, situaciones, realidades, ¿no? De manera reflexiva y lógica, y no solamente aceptarlas como son. Quisimos hacer esa mención previo al artículo académico, pues, como sabemos, el pensamiento crítico forma parte del lineamiento institucional. Por aquí extrajimos algunos de los recortes, por decirlo así, del documento de orientaciones pedagógicas, en donde se nos solicita como docentes o se nos indica que dentro del argumento que desarrollan los estudiantes dentro de sus competencias tiene que estar la construcción de argumentos teóricos críticos e históricos para el diseño y análisis de proyectos, componente crítica incorporada. Al igual que en metodología, el pensamiento crítico forma parte del aprendizaje junto con trabajo cooperativo y creatividad. De la misma manera, en la rúbrica de algunos talleres se ha incorporado de manera transversal un lineamiento de 4 vertientes, en donde uno es argumento y donde el óptimo de la nota está centrado en aplicar de forma destacada y crítica argumentos analíticos y o propositivos. Y cabe mencionar que además esto también forma parte de la rúbrica de evaluación de títulos y anteproyectos. De manera que el pensamiento crítico es una de esos componentes muy relevantes para esta escuela de arquitectura, y si el pensamiento crítico debiera impregnar todo, por supuesto que también debiera hacerlo con la lectura de los artículos académicos y con nuestras lecturas en general en realidad. ¿Qué es leer críticamente? Bueno, muy relacionado con este pensamiento crítico es ir más allá de la comprensión literal o superficial. No aceptar solamente porque lo haya escrito quien sea este artículo como una verdad inmutable o como algo que no puede ser revertido inclusive o reflexionado sobre algunos de los lineamientos que están ahí. Implica ciertas acciones, ¿no? Analizar, por supuesto de manera previa, pero también cuestionar, contrastar y reflexionar. Parte de la estructura que en muchos lugares se ha definido como deseable para construir o redactar un artículo académico está la estructura del IMRD, de introducción, métodos, resultados y también debate. Es una metodología o estructura que deja fuera el título, el abstract, las palabras claves, también deja fuera las referencias bibliográficas para centrarse, por ejemplo, en la introducción, donde se define el por qué, cuál es el contexto, cómo encaja con otras investigaciones, cuál es la pregunta de investigación. Luego, en método se centra en cómo el autor del artículo académico o el autor de la investigación responde a la pregunta de investigación. A continuación, en resultados se definen qué, en cuál ha sido la respuesta a las cuestiones y cómo esto es mostrado también a través de algunos resultados gráficos, tablas, figuras o otros insumos o entregables. Y finalmente, respecto a la discusión, ¿no? ¿Cuál es el significado de los resultados obtenidos? ¿De qué manera esto aporta a los campos del conocimiento? Si bien esta es una estructura más bien utilizada para la escritura, el comprenderla o el entender de que un artículo académico se estructura de esta manera también nos permite que en nuestra cabeza podamos tener claro cuáles son los componentes, qué significa cada uno de ellos y así poder analizar. Bueno, de alguna manera ese guión que acaba de mencionar Claudio también estructura esta presentación. Iréis viendo en la parte de abajo de las diapositivas que también lo hemos querido organizar un poco e intentar responder a través bueno, pues, de la elaboración de esta sesión introductoria, por qué leer críticamente, cómo creemos que hay que leer críticamente, etcétera, ¿no? Cómo bueno, una de las cuestiones que nos parecía que tiene que ver con este primer apartado de por qué tenemos que leer críticamente es evitar errores y malas interpretaciones, ¿no? Y eso lleva a incidir en
esa cuestión que decía Claudio del cuestionamiento, ¿no? Nosotros hemos situado aquí algunas preguntas que nos parece que es relevante hacerse cuando nosotros vamos o cuando estamos buscando o ya leyendo un artículo que puede ser de interés para nosotros, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis? Centrarse sobre cuestiones que tienen que ver con esa estructura general de los artículos, que plantean hipótesis, cuáles son las principales preguntas de investigación, cuáles son los objetivos de ese artículo, por supuesto, qué investigaciones, cuál es el estado del arte del que se habló la semana pasada, cómo creemos que puede contribuir este estudio a la disciplina, qué fuentes de información se utilizan. Hablaremos también de las fuentes de información durante esta presentación, la metodología, los datos y si son datos contrastados o no, y cuáles son las conclusiones principales, ¿no? Pasa, sí. Una de las, claro, esto nos llevaba también a ver algunas referencias sobre, o algunas incluso situaciones arquetípicas sobre la lectura crítica, ¿no? Eso nos llevaba también incluso a algunos métodos que conocemos que tienen que ver con el trabajo que hacen los lectores sobre los textos, ¿no? Y hay una figura que para nosotros resulta muy relevante en este aspecto, que es el filósofo francés Derrida, ¿no? Derrida, que, bueno, resulta como una referencia ineludible en lo que se conoce como marginalia, es decir, el trabajo de los textos en los propios márgenes y incluso es una figura, creemos, muy importante porque precisamente es a través de su trabajo o su trabajo denota un cuestionamiento entre lo que dicen los textos y la comprensión que se hace de los propios textos. O sea que nos parecía una referencia un poco redonda, pero sobre todo, incluso a nivel gráfico, la importancia que tiene este trabajo de los textos sobre los textos, ¿no? Las preguntas y las interpretaciones van dando lugar también a una escritura paralela que creemos que forma parte de esta lectura crítica que se hace, ¿no? En esa relación indisoluble que existe entre el leer y el escribir de ida y vuelta, ¿no? Pasa, por favor, Claudio. Sí. Bueno, dentro de este cuestionamiento, pues claro, seguimos formulando preguntas, ¿no? Preguntas bueno, que ya nos parece que tienen que ver también con las que ya no se hace sobre el texto que leemos, sino las que se hace el propio autor sobre lo que está buscando en ese texto, ¿no? La importancia o relevancia de las investigaciones, si estamos de acuerdo con la forma en que el autor aborda la investigación, según nuestro criterio, cómo creemos que son de apropiados los procedimientos y técnicas que están enunciados, hasta qué punto la evidencia que presenta fundamenta los argumentos, o si esas evidencias son suficientes como para juzgar los resultados de la investigación por alguien externo, ¿no? Que también es importante, ¿no? Cuando escribimos, quizá también tenemos que pensar que hay unos lectores que tienen que ser capaces de entender los desarrollos y las evidencias que nosotros planteamos, ¿no? Es importante también cuestionarse sobre los hallazgos, ¿no? Si esos hallazgos pueden ser trasladados a otras investigaciones, a observaciones de otros autores, ¿no? Si podemos también detectar algunos patrones o contradicciones en los datos que el autor menciona, o si las conclusiones representan adecuadamente al ámbito o al campo de estudio, ¿no? Eso nos lleva también, por supuesto, a pensar si estamos de acuerdo o no con las conclusiones y si son demasiado generales o excesivamente particulares incluso. Pasa, por favor, Claudio. Sí. Hemos pasado un par, ¿no? Sí. Me he perdido yo, vale. Bueno, nosotros también hemos definido que hay como una especie de análisis crítico preliminar, ¿no? Ese análisis crítico preliminar pasa también por una especie de rutina de lectura de los artículos, ¿no? A modo de responder a esta cuestión del cómo abordar la lectura crítica de un artículo, ¿no? Y quizá dentro de esa rutina de trabajo, pues una de las
hay una serie de cuestiones, algunas de las cuales ponemos aquí, que nosotros pues solemos poner en práctica y que nos parece que pueden ser representativas y útiles, sobre todo para los estudiantes, ¿no? La primera tiene que ver, pues por supuesto, con examinar las fuentes, los autores, ¿no? Quiénes son y cuál es su relevancia en el campo, algo en lo que insistimos mucho también en estas primeras fases del curso a los alumnos, ¿no? Verificar las fechas de la publicación, ya lo decían las profesoras las compañeras que hablaban la semana pasada sobre la importancia de la fecha de publicación de los artículos, ¿no? Que no sean excesivamente lejanos. Incluso se establecía ese marco de 5 años, ¿no? Que analicemos los títulos, ¿no? Bueno, que nos sugieren si verdaderamente pensamos que esa primera lectura a través del título puede ser interesante para nuestros intereses, que revisemos la estructura, que seamos capaces de identificar en un texto pues, cuáles son las distintas partes, pues, por supuesto el abstract, la presentación, el desarrollo, las conclusiones, ¿no? También, bueno, seguramente esto ya tiene que ver con la formación que cada uno ha seguido, ¿no? Pero, bueno, cuando yo también empezaba, digamos, en la lectura y en la escritura de artículos científicos, siempre los profesores nos insistían en que había varias capas en las que se puede leer un artículo. Una, por supuesto, es el texto, ¿no? Pero también hay otra que tiene que ver con las figuras, las tablas y las imágenes, y seguramente hay una tercera que tiene que ver con las notas y las referencias que se hacen al texto, ¿no? Por eso también hay que saber identificar pues, estas capas en las que se nos presenta el texto y la relación que existe entre unas y otras, ¿no? Y por último y fundamental, examinar la bibliografía, ¿no? La bibliografía también no solo para ver, efectivamente, verificar si las fuentes son recientes, si son relevantes, sino también porque la bibliografía es un puente importante a otros artículos, a otros autores o que pueden ser también relevantes o interesantes para nosotros y para nuestras investigaciones, ¿no? Dentro de esto, pues claro, a lo primero que nos enfrentamos cuando tenemos un artículo, ¿no? Es a esa primera parte que es el resumen o el abstract, ¿no? Eh, Revisar si esos resúmenes comunican claramente los objetivos del estudio y sus hallazgos, pues siempre nos facilita la tarea de decisión de si merece la pena sumergirse en el artículo o si no, ¿no? Algunas de las preguntas que, bueno, porque de alguna manera dentro de esta rutina que planteamos se pueden hacer, pues si ese abstract es demasiado conciso, si no nos resulta útil porque en definitiva no nos hace ver la profundidad que puede tener o el desarrollo que puede tener ese artículo, si nos permite formarnos una idea general de lo que trata, o si engloba la esencia de la investigación o deja de lado algunos detalles que pueden resultar importantes, ¿no? Y dentro de eso, pues dentro de esta primera evaluación, a través del título y del abstract, pues traíamos a colación este diagrama, que puede ser pues también una manera de operar con el texto, ¿no? Para decidir si tiene validez o no. Pues si es interesante el título, eh, pensamos que sí, pues los autores poseen experiencia y son independientes. Sí o no lo sabemos. ¿Es válido el resumen? Pensamos que sí, pues quizá merece la pena leer el artículo y sumergirse en esa aventura, ¿no? Si pensamos que el título no es interesante, pues desde luego, para nosotros, por supuesto, pues desde luego merece más la pena a lo mejor ir a otro artículo. Si pensamos que el título es interesante, pero los autores no poseen la experiencia o no tienen, digamos, una relevancia acreditada, pues también a lo mejor nos conviene más ir a otro artículo bueno, pues quizá con ¿no? Con esta plantilla de inicio, pues podemos quitarnos muchas referencias para nuestras investigaciones que quizá no nos hagan perder el tiempo o no sean todos lo satisfactorias o fructíferas que esperamos, ¿no? Sí, bueno, aprovechando que estos autores no van a estar presentes en esta charla ni la van a ver, vamos a revisar dos resúmenes de publicaciones hechas para ver ejemplos de cómo a veces esto puede verse reflejado de manera rápida, ¿no?
El primero de ellos es un artículo que se llama La apropiación crítica de la digitalidad. Y el resumen dice: si consideramos los últimos 40 años de actividad profesional en diseño industrial, podemos confirmar que los medios digitales la han atravesado, transformándola significativamente. Los diseñadores que transitamos ese periodo tuvimos una formación y luego una práctica profesional y de investigación que fueron predigitales, materiales, concretas, palpables. Hoy, habiendo recorrido estos cambios, nos caracteriza la hibridez. La apropiación crítica de lo digital nos permitió ampliar, sumar y transformar en la combinación, atendiendo a las necesidades y posibilidades locales. Buscamos evidenciar las transformaciones y aportes de lo digital en el área específica de morfología en diseño industrial, como así también su apropiación desde la investigación y la enseñanza. Este proceso habilitó la construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos y su transferencia en proyectos para grupos reducidos de usuarios, tales como los pacientes de enfermedades poco frecuentes que requieren adaptaciones personalizadas. Entonces, si uno aplicara de alguna manera los lineamientos que mencionaba Esteban con anterioridad, al revisar y al leer este resumen, bueno, cuesta entender como el campo específico en el cual se centra. De hecho, por ejemplo, termina hablando acerca de algo muy concreto, como son pacientes de enfermedades poco frecuentes, que poca relación parecen tener con el título o con lo que anteriormente se menciona, ¿no? También tiene algunas alusiones que parecieran no estar bien precisadas, ¿no? Cuando habla acerca de que esto tiene distintos impactos tanto en la morfología como en la investigación y la enseñanza, ¿no? Parecieran ser campos demasiado amplios sobre los cuales pudiera aplicar este resumen. De manera que en una revisión rápida, en una lectura que no toma más de 1 o 2 minutos, uno pudiera precisar de que efectivamente no podría valer la pena el tiempo que vamos a invertir en esta lectura, considerando de que la economía de tiempo también es importante en una investigación. ¿Ok? Aquí tenemos otro autor que por suerte no va a estar acá. El artículo se llama Bases para una consideración sistémica del diseño arquitectónico. Y dice: el diseño arquitectónico mantiene una ambigüedad sobre cuestiones esenciales de su naturaleza, relacionadas con una indefinición sobre la objetividad o subjetividad de la actividad proyectual, debida principalmente a la naturaleza holística del habitar humano. A partir del surgimiento de las teorías sobre sistemas, nace la posibilidad de articular las visiones aparentemente encontradas. Sin embargo, la utilización de los sistemas en la arquitectura se ha centrado fundamentalmente en la descripción de la experiencia de habitar y no en términos de diseño arquitectónico como actividad. En función de la descripción de los sistemas de Gustavo Bueno y David Álvaro González, este artículo propone que la noción de sistematizador y los determinantes dados abren la posibilidad de identificar y articular las bases de un sistema de diseño arquitectónico, así como sus componentes y relaciones, que permiten la consideración de un paradigma sistémico y configuracional, con argumentos desde la psicología ambiental, la noción de un objetivo común y la premisa de un sistema vital complejo. Bueno, salta a la vista que cuesta entender inclusive el resumen, ¿no? El resumen, que debiera ser muy conciso, preciso, que debiera dejar claro cuáles son los objetivos de la investigación, qué se busca, qué se encontró, pareciera no estar reflejados en esto. Hay harta repetición de algunos conceptos sin que se precise de manera concreta sobre qué aspectos de los sistemas se va a centrar la investigación. También aparecen algunos autores que por ahí no son explicadas su relevancia, aunque sea de manera breve, y por qué vale la pena describirlos o estudiarlos. Y también cuando habla acerca de, por ejemplo, dice la posibilidad de articular visiones aparentemente encontradas, no se precisa, ¿no? Pareciera ser muy vago, pareciera formar parte de una retórica que no es tan propia de un resumen o un abstract, que en su ejercicio de síntesis busca comunicar rápidamente el sentido de la investigación. Entonces, de nuevo, en pro de esta economía de tiempo, uno podría determinar de que no vale la pena leer estos artículos. Entonces, cuando analizamos las partes de un artículo académico, científico, y cuando hacemos este ojeo preliminar, tras sortear el obstáculo del resumen, como bien explicaba anteriormente Esteban, y una vez que este fuera válido, no como fue el caso anterior, podríamos seguir analizando las otras partes, ¿no? Por ejemplo, analizar la introducción y verificar si es que en este caso hay suficiente contexto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos
de este método del IMRD, bueno, cuando se habla acerca de la introducción, tiene que ver con el contexto en el cual se embarca la investigación. Si este contexto no está suficientemente explicado, y si no es capaz la introducción de enunciar, por ejemplo, los objetivos específicos, o no podemos entender aún ahí la investigación que se va a realizar, también podríamos en ese momento optar por no continuar. Y si continuáramos, y si decidiéramos tras el resumen, tras la introducción, continuar, podríamos analizar la metodología y evaluarla, ¿no? Evaluar de qué manera esta es ejercida, si esta metodología es válida, si resulta apropiada para los objetivos que han sido planteados, si el autor justifica por qué ocupa este y no otro método, y si hay sesgos mencionados. También en una visión previa, preliminar, en este ojeo anticipado que mencionaba Esteban, es súper importante entender cómo podemos también desde la bibliografía y desde el listado de referencias que está al final del artículo, poder determinar la pertinencia de la lectura de un artículo. Entonces, aquí también trajimos un par de ejemplos, ¿no? En el primero, en donde es un artículo acerca de nuevas tecnologías de construcción prefabricada en el hábitat popular, análisis socioeconómico y térmico para el caso de Mendoza, pensando que la primera expresión o la primera parte del título habla sobre construcción prefabricada, en realidad revisando el listado de referencias, que no es más largo que una hoja, de hecho es más corto que una hoja, a diferencia de otros tantos, solo una de las publicaciones que está allí habla acerca de industrialización o prefabricación. Entonces, eso también podría generarnos dudas, ¿no? Respecto a cuánto es el aporte teórico que nos puede dar este artículo sobre ese tema en particular que se declara desde el título como medular. A la vez que cuando revisamos un poco más adelante nos encontramos con algunos libros muy antiguos, ¿no? Como el de 1991 acerca de metodología de la investigación, que uno subentiende que está implícito, ¿no? En la escritura de esto y pareciera ser que no era tan importante ni tan pertinente que estuviese incluido en las referencias bibliográficas de un artículo de tecnología de construcción prefabricada. De la misma manera, en este otro, que es un artículo acerca de aproximaciones sobre la construcción y apropiación del conocimiento en arquitectura, nos encontramos con fuentes que no necesariamente son las más recientes, como ya se había explicado la semana pasada, como también lo mencionó Esteban. Es decir, no solo nuestras fuentes deben ser lo suficientemente recientes, sino también las fuentes de nuestra fuente. Cuando nosotros vamos a leer un artículo, ese autor habrá recurrido a fuentes contemporáneas a él o no tan antiguas, podemos analizarlo también desde la fecha de publicación del artículo, comparándolo con su listado de referencias al final, ¿no? Entonces, si nos fijamos, este artículo que es del año 2023, cuenta solamente con un artículo o con una fuente bibliográfica que es del 2020, pero sin embargo muchas otras son bastante más antiguas, ¿no? 1970, 72, 79, 97, 98 y así por el estilo. La mayoría de las referencias están más de 10 años atrás de la escritura del artículo académico. Entonces también podríamos dudar de que se haya hecho cargo, por ejemplo, del estado del arte, este autor, al momento de escribir. Y efectivamente acá nosotros cuando sorteamos este ojeo, cuando ya hemos podido analizar el resumen, pudimos analizar la introducción, visualizamos un poco cómo estaba estructurado, revisamos las referencias bibliográficas que están al final y nos parece pertinente, podemos pasar a hacer un análisis crítico de la estructura. Aquí también recurrimos a una tabla prestada en donde aparece cómo podemos ir categorizando los distintos contenidos que aparecen dentro de un artículo académico, dentro de los cuales podemos inferir que hay algunos que son más bien conceptuales, que tienen que ver con la bibliografía, con el marco teórico, con las preguntas de investigación, dentro de la parte teórica, ¿no? También hay una fase más bien desde la planificación, desde donde se selecciona el diseño, se identifica en algunos casos los muestreos de acuerdo a los sistemas de mediciones que se ocupen, mediados por hipótesis y objetivo lo anterior. Luego se pasa a una fase empírica en donde estos datos son procesados, recolectados,
recopilados y también presentados. Mediado el análisis, podemos efectivamente llegar a una fase interpretativa que conecta los hechos de los datos con la teoría, en donde podemos encontrarnos finalmente con la conclusión, con el alcance, cuál es la importancia y su validez. Y entonces ahí finalmente nos encontramos con estos resultados en los cuales nosotros podríamos analizar o reflexionar críticamente sobre si estos son mostrados o presentados de manera clara, se ocupan las herramientas gráficas apropiadas para ello, más aún en el caso de nosotros que nos comunicamos también con argumentos gráficos, por ahí sobre nosotros recae otra responsabilidad especial sobre esto. ¿Responden coherentemente a las preguntas de investigación estos resultados? En el caso de las conclusiones, ¿son conclusiones que derivan lógicamente de los datos anteriormente expuestos? ¿Van más allá de la evidencia? ¿El autor es capaz de incluir o declarar que hay limitaciones en el estudio? ¿Es capaz también de sugerirnos que hace falta recabar más evidencia o que es posible ampliar el estudio? Y finalmente, ya no en este ojeo preliminar que habíamos hecho, sino en una visión más profunda, podemos centrarnos en las referencias bibliográficas para determinar si es que las fuentes son actuales, si hay perspectivas diversas, sobre todo cuando hay temas controversiales, ¿no? Si hay autores clave en el campo, eso podríamos determinarlos de antemano para que tuviésemos muy claro cuáles debieran estar presentes en estos análisis, si hay equilibrio entre fuentes primarias y secundarias, y si finalmente nosotros podemos encontrar a través de esto distintos sesgos, solidez en el argumento a través de la bibliografía, y podemos así también construir una postura crítica, que es lo que buscamos, y también más informada. Vale, bueno, dentro de esta dinámica terminamos con una serie de recomendaciones, ¿no? Algunas cuestiones que nos parece que pueden ser útiles para vosotros, no solo bueno, para enfrentaros críticamente a ellos, sino para establecer también una especie de marco de conversación con otras personas en torno a ello, ¿no? Algunos hábitos relevantes, pues puede ser hacer resúmenes, ¿no? Resúmenes con con toda esta impronta ya, en fin, de lectura crítica que hemos ido avanzando anteriormente en la charla, ¿no? Pues al final de la lectura se puede ir escribiendo un resumen, se pueden ir, por supuesto, practicando estas acciones de marginalia en los márgenes también, con algunas impresiones y conclusiones personales, ¿no? De manera pues que vayáis ya vosotros decantando cuáles son las ideas principales, aquellos sesgos o controversias que veis y las preguntas que el artículo os ha dejado también sin responder, sobre todo de cara también a retener las cosas importantes y ir también teniendo un archivo de las lecturas que se han hecho que puede ser interesante para ir revisando en el proceso a lo mejor de redacción de un documento un poco más largo, una tesis, fin de máster o incluso una tesis doctoral, ¿no? También son muy útiles los debates en grupo, ¿no? Es decir, reunirse con otros colegas que están en la misma situación, e ir intercambiando o intercambiando artículos o intercambiando lecturas sobre los artículos también para ver, pues bueno, si las conclusiones a las que uno llega, pues al final son de alguna manera interpretadas igualmente por otras personas, ver las distintas perspectivas que se pueden ver, ángulos, etcétera, ¿no? Y quizá también, pues oye, descubrir a lo mejor lecturas o interpretaciones que no habíamos tenido en cuenta en nuestro análisis, ¿no? Y luego, pues sobre todo, yo creo que es muy importante, y por eso hacíamos hincapié en el tema de la bibliografía, hacer una lectura comparativa, es decir, ser capaces, ¿no?, de encontrar y leer pues, a autores que tienen visiones divergentes e incluso contrapuestas sobre los temas que a nosotros nos interesan, ¿no? Eso también abrirá, digamos, el campo de conocimiento y de interpretaciones que se pueden realizar sobre un tema concreto, ¿no? Creo que más en los tiempos que corren es peligroso centrarse en lecturas que son demasiado afines a la nuestra o incluso ir buscando a propósito lecturas afines a la nuestra, ¿no? Yo creo que en la diversidad es donde está el conocimiento y el avance científico, ¿no?
Y bueno, también creemos que es importante insistir en estas cuestiones que ya... Ay, perdona, pasa, por favor. Claudio, en estas cuestiones que ya se han ido enunciando, ¿no? Una de las cosas importantes de la lectura crítica es también la organización, ¿no? Para eso nos ayudan, por supuesto, algunas aplicaciones como Mendeley, como Zotero, que ya se ha mencionado en este seminario, y también algo que en lo que creo que es muy importante, que parece quizá una bobada, ¿no? Pero en lo que creo que es muy importante insistir, que es en la categorización y en la sistematización de la nomenclatura de los archivos que trabajamos, ¿no? O sea, ser organizados con los documentos que producimos es fundamental en la investigación. Nos ayuda a ahorrar muchísimo tiempo y nos ayuda también a mantener las investigaciones o los temas de investigación en periodos de tiempo más largos, ¿no? Pensad que, bueno, uno siempre puede volver sobre un tema que ha trabajado en un artículo y el tenerlo bien organizado ayuda a que esa primera toma de contacto o retorno al tema pues sea mucho más fácil y mucho más abarcable, ¿no? Y también es, perdona, Claudio, pasa por favor, sí. También es central, ¿no? Fin, fundamental, las buenas prácticas de citación, ¿no? Bueno, pues hacerlo en base también a los formatos que se nos solicitan y hacerlo de una manera adecuada, tanto cuando estamos citando textualmente como cuando estamos apropiándonos de ideas o de conceptos que están presentes en artículos de otras personas, ¿no? Encontrar la fórmula para hacerlo adecuadamente, pero bueno, ya se ha hablado de esto también en presentaciones anteriores, ¿no? Y por último, por favor, Claudio, sí. Eh, bueno, de alguna manera lo que consideramos que, en fin, que es verdaderamente relevante de la lectura crítica es la construcción de un criterio propio, ¿no? No se trata para nosotros únicamente de leer y de leer para acumular más y más información, sino de investigar para ir adquiriendo una postura fundamentada, pero una postura que sea propia, ¿no? Que nos lleve a sistematizar unos valores que nos permitan pues cuestionar las conclusiones, cuestionar la bibliografía, cuestionar las metodologías que se están aplicando para determinados temas, ¿no? Y que nos permita pues tener una voz para poder decir las cosas que nos interesan y para poder también opinar sobre las cosas que nos plantean los demás, ¿no? Por eso nos parece bueno, que quizá puede ser interesante reflexionar también sobre cómo voy construyendo mis propios argumentos y cómo también estoy de alguna manera construyendo una manera sólida, contrastada, con evidencias, de mi propio pensamiento o si solo estoy repitiendo ideas y patrones de pensamiento de otras personas porque les admiramos, porque son de alguna manera figuras prestigiosas, sin digerirlas, ¿no? Que sería de alguna manera lo que deberíamos tender a evitar, ¿no? Plantearnos, como decía Claudio al principio de la sesión, independientemente de quién procede, si nosotros de una manera fundamentada y de una manera sólida estamos de acuerdo o no en la información y en los textos que nos van llegando y que vamos leyendo, ¿no? Esa es un poco la invitación que nos gustaría haceros. Muchas gracias. Muchas No sé si hay gracias. preguntas. Sí, Hola, pues, ¿me escuchas? sí, sí. Sí, muchas gracias Esteban y Claudio por la presentación. Es muy útil como ir complementando las visiones y los abordajes para un trabajo que es como es como un océano, ¿no? Como tanto escribir artículos como revisar los artículos que estamos tomando como referencia. Entonces, primero les quería agradecer por la presentación de hoy día. Espero que también a las alumnas y a los alumnos les esté sirviendo. Y más que una pregunta, o quizás una pregunta y un comentario al mismo tiempo, que me queda siempre que uno comienza a leer artículos
ya han pasado por un cierto nivel de evaluación, que son publicados en revistas científicas y etcétera, sobre qué es lo que nosotros evaluamos al considerarlos como fuentes de información académica, ¿no? Y me da la impresión que estos ejemplos que usted ha mostrado son súper útiles en el marco de las producciones que tienen más relación con tecnología, quizás con conocimiento más técnico. eh, pero me queda la pregunta, y en verdad es una pregunta, no es como retórica, es una pregunta real. eh, ese equilibrio entre la escrita y la producción de conocimiento más técnico y ese conocimiento que es más ligado al campo de las ciencias sociales, ¿no? Que también se considera como una producción científica. Eh, Me quedo pensando incluso en lo que conversamos, en lo que presentamos nosotras, el grupo de las profesoras anteriores de la semana pasada, del martes pasado, perdón, sobre la data de la publicación de los artículos, porque si uno está haciendo una revisión, no sé, historiográfica, no siempre vamos a encontrar artículos tan recientes porque puede ser un caso raro, un caso poco explorado, o si no, no sé, la metodología no siempre es una metodología tan mecánica y es un abordaje más conceptual, entonces, en fin, dejarlo como una provocación. No sé si ustedes tienen alguna opinión al respecto. Y para mí siempre como ese desafío, ¿no? Tanto el minuto de empezar a escribir como de pasar a evaluar lo que estamos, en lo que nos estamos referenciando. Sí. Vale, Pero no sé, dale Claudio, nomás, tú si quieres Esteban. comentar algo, sí. Ah, bueno, sí. Yo creo que también los métodos críticos tienen que estar sometidos a escrutinio crítico, ¿no? Esto que se enuncia como casi como una regla, ¿no? La antigüedad, tanto, también puede ser subvertido, dependiendo del objetivo, dependiendo de que esté mediado por una reflexión, ¿no? O sea, si es que el artículo o si es que no hay artículos lo suficientemente nuevos y nos encontramos con uno antiguo, la fecha no debiese ser el único factor que lo invalide, ¿no? Y podría haber otros factores sobre los cuales yo lo considero. Quizás no ha habido otros avances en el conocimiento durante todo este tiempo. Quizás quiero deliberadamente volver sobre ese autor para ir a tomar algo consciente, y eso es súper importante, plenamente consciente de que estoy, comillas, vulnerando esa regla del tiempo, pero en la medida de que esté mediado por conciencia y reflexión, para mí sigue cumpliéndose lo del análisis crítico. Sí, sí, sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Creo que de todas formas planteamos como unas generalidades en esta clase, ¿no? Como unas formas de aproximación introductorias, de alguna manera. Por supuesto, la complejidad de los métodos de investigación también depende un poco de la trayectoria del investigador, de la sensibilidad que tenga, ¿no? Y efectivamente yo creo que, bueno, pues que estas reglas de manera consciente e intencionada se pueden subvertir sin ningún problema, siempre con la salvedad de que tenemos que tener en cuenta que al final la ciencia se rige por formatos y esos formatos tienen unas características a las que tenemos que plegarnos, ¿no? Yo la verdad que sintonizo mucho con esta inquietud que tú manifestabas, Paula, porque sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, pero quizá dentro de la propia arquitectura incluso, los que también nos dedicamos a cuestiones más historiográficas y por tanto más alejadas de lo técnico, pues, y que además hemos sido formados de alguna manera eh, para producir dentro de una lógica proyectual, ¿no? Y que a lo mejor entendemos la producción científica de una manera no tan diferente a la producción de objetos arquitectónicos, ¿no? Pues tendemos seguramente a plantear cuestiones que distan o a aplicar metodologías que distan de estos formatos científicos a los que nos tenemos que circunscribir, ¿no? Y eso genera tensiones en muchos casos y genera pues que en determinadas publicaciones pues no tengan cabida determinados temas o determinados enfoques, ¿no? Supongo que es una cosa con la que tenemos que ir, con la que tenemos que lidiar, ¿no? No sé, nunca sabes si conviene de alguna manera intentar ensanchar los límites de lo científico o sencillamente pensar que lo que hacemos no es tan científico como nos gustaría, ¿no? Y tampoco pasa nada, ¿no? Eh, no sé, yo tampoco sé cómo resolver muy bien o cómo posicionarme en esa dicotomía, pero sí que es verdad que entiendo que nos enfrentamos a eso de manera cotidiana, ¿no?
Muchas gracias. Entonces, Yo tengo una súper. pregunta. Perdón. No, perfecto. Em, Antes Claudio mencionaba que hay que tener una como armoniosidad, por así decirlo, o un equilibrio entre fuentes primarias y secundarias. Pero, ¿cómo puedo saber yo si es que estoy fuera de ese equilibrio? Porque todas las investigaciones terminan siendo diferentes, así que eso va variando de investigación en investigación. Por ejemplo, si yo estoy investigando de un hecho estudiado en la antigüedad, pero lo único que termino encontrando son fuentes secundarias, ¿dónde está ese, como, ese equilibrio? Bueno, claro, efectivamente las investigaciones tienen metodologías distintas, de manera que los equilibrios seguramente van a depender del enfoque. Eh, si solamente tuvieras fuentes secundarias, hay un problema con el enfoque, seguramente, ¿no? Porque son secundarias y están sujetas a otras primarias. Pero el equilibrio sobre todo debería estar dado por estos factores que no son solamente cuantitativos, ¿no? No es que haya la misma cantidad de factores de un lado y del otro solamente, o únicamente, sino que también tiene que ver con que algunas de las perspectivas o las distintas perspectivas que hay en torno a un tema estén representadas, por ejemplo, con que efectivamente la procedencia de la fuente sea lo suficientemente diversa. Eso va a determinar de alguna manera algunos de los equilibrios que son necesarios en eso, Francisco. Muchas gracias. ¿A ti? No sé si desde la sala tienen alguna pregunta, comentario, otros estudiantes. Parece que no. No, desde los comentarios tanto de la Paula y de las varias presentaciones, efectivamente, creo que algo que tenemos que tener en cuenta es que en esta clase magistrales los métodos, los enfoques y estos tips, por ejemplo, con respecto a la fecha y todo, están muy relacionadas también a la investigación que se va a realizar. Por lo tanto, seguramente sus profesores, no se preocupen, sus profesores están allá para guiarlos y solucionar ciertos temas. Son guías, pero no son rígidas. Y sus profesores lo van a guiar en eso. No sé si no hay comentario y no hay preguntas, me dijeron desde comunicación que esta semana en el YouTube de la universidad ya deberían estar la primera y la segunda clase magistrales y por lo tanto desde la próxima la tercera y la cuarta, porque entiendo que algunos estudiantes preguntaron al respecto. Siendo varios gigas, lo tenemos directamente puesto en el YouTube. Si no hay más comentarios ni preguntas, yo creo que podemos despedirnos y vernos en la próxima clase que será dictada por la profesora Anita Puy, Catalina Marshall y María José Castillo. Ok, entonces, hasta Chao. pronto Hasta luego, y gracias. Muchas buena gracias. clase a Chao. ustedes. Chao, chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.